Buenísimo. Vamos a comenzar a las 8:05 cuando esté la mayoría, ¿ya? Ya, está bien. Ustedes deben activar su cámara, ¿ya? Siempre. Durante la presentación me han pedido que por favor yo apague un momento mi cámara porque ayer esa lentitud del internet y todo fue porque esta computadora tiene que jalar dos imágenes, ¿no? El tema más la mía, y entonces se enlentece. Y entonces, para evitar eso, porque el tema de ahora de la teoría es un poquito largo, en algunos momentos yo apagaré la cámara y luego la volveré a encender para hablar, ¿no? Total, no me puedo escapar porque soy la que habla. ¿No es cierto? Así que algunos están de camiseta, por su ciudad no hace frío. Aquí llegó el frío, estamos, mira, todos abrigaditos. Llegó ayer comenzó, o sea, ya anteanoche, ¿no? Ayer ya estaba más fresco y hoy ya está frío. Pero estoy en Santa Cruz, doctora. Es que no Estás está. encerrada, estás Sí, no, encerrada, sí. está bien. Así estaba yo en mi casa hace una hora, sin abrigo. Muy bien. Vi que ya entregaron su receta y voy a ir corrigiendo. De algunos he estado mirando, por eso tienen like, otros todavía. Entonces voy a ir mirando durante el día sus tareas. Luego en el proceso ya veremos en físico, ¿no? Cómo hacen su receta cuando estemos pasando clase práctica. Ahí podremos afinar mejor. Ya tenemos todo el semestre para afinar la receta, para que no se equivoquen en séptimo y octavo cuando ya vienen las especialidades y allá ya asumen que saben, ¿ya? Entonces el tema de hoy es farmacocinética y farmacodinamia. Vamos a hablar, la siguiente clase vamos a hablar solamente farmacocinética y receptores y farmacodinamia y receptores, ¿ya? Hay diferencia entre el concepto, el proceso de la farmacocinética y farmacodinamia y también el proceso de conexión, qué relación tiene la farmacocinética con los receptores y qué relación tiene la farmacodinamia con los receptores, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. ¿Pueden ver el tema, el PowerPoint o todavía? No, se ve su carpeta de archivo. Todavía, doctora. Ah, ya, vamos a hacer de nuevo. Ustedes me avisan cuando se vea, ¿ya? ¿Se ve? Todavía, doctora. Ahora sí se ve. Ahora sí, doctora. Ahora sí se ve. Por eso se pone lento. Ahora no me aparecen ustedes aquí. A mí no me aparece la diapositiva. ¿No? Vamos a hacer de nuevo, ¿ya? Hasta que les aparezca todo. No hace ruido. Apaguen su micrófono si no quieren que escuche su charla personal. Van a estar peleando con su hermano o su padre, ¿no?
Lo hice por otra vía para que quede cargado directo, ¿ya? No hay por donde ahora desaparezca. ¿Pueden ver que está cargando todavía? Todavía, doctora. Ay. Ahora sí, doctora. ¿Ya se ve? Sí, doctora. Sí, doctora. Solo que yo no lo veo. Está negro aquí. ¿Puede apagar la cámara, doctora? ¿Ah? ¿Puede apagar la cámara? ¿Quién? Yo sí voy a parar para que se vea mejor. Ustedes no. Ustedes no, ¿ya? Para que los vea aquí en la barra de abajo. Hola Esther, ¿despertaste? Acabo de verte. Ya. Bueno, Buen día. No veía. Hay varios que están sin su cámara, así que vayan encendiendo, ¿ya? Entonces, hoy vamos a avanzar farmacocinética y farmacodinamia, ¿ya? Desde el concepto del proceso y las diferencias. Semana que viene vamos a hacer igual, pero en conexión con los receptores, cómo funciona con los receptores, ¿ya? Probablemente ahora comprendan un poquito ya cómo se conecta con los receptores y cuál es la acción de uno, cuál es la diferencia entre farmacocinética y farmacodinamia, no son lo mismo, etcétera. Y luego ya en la siguiente clase ya va a caer completa la ficha del quinto, la moneda y el concepto en la cabeza, ¿ya? Entonces hoy arrancamos farmacocinética y farmacodinamia. Farmacocinética. ¿Cuál es el concepto de la farmacocinética? Como su nombre lo dice, si usted recuerda algo de física, cinética significa movimiento, tránsito, ¿no? Eso me habla de un proceso, como un avance, ¿no? Y fármaco quiere decir el avance del fármaco o el camino del fármaco en el cuerpo, ¿no? Entonces es la rama de la farmacología que estudia el recorrido y modificaciones que experimentan los medicamentos y sus metabolismos y sus metabolitos en el interior del organismo, ¿no? Entonces es todo el recorrido y sus modificaciones que ocurren dentro del organismo. Estudia lo que el organismo le hace al medicamento. La farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al organismo, y al revés. Entonces, esto estudia lo que el organismo le hace al medicamento en todo su recorrido y paso por por toda la anatomía y la fisiología, ¿no?, del humano. La farmacocinética descriptiva. Existe la descriptiva y la cuantitativa, ¿ya? La farmacocinética descriptiva estudia los procesos que determinan los movimientos del fármaco en el organismo, ¿no? La cuantitativa estudia y cuantifica las variables que gobiernan a cada uno de los procesos, lo que permite definir las características individuales de los medicamentos que resultan en características de uso clínico. Entonces, la descriptiva es el movimiento. ¿Por dónde pasa? Este pasa por el tracto gastrointestinal o como es entérico y ya no pasa por el tracto intestinal, es simplemente difusión pasiva o facilitada de la membrana, ¿no? Ahora la cuantitativa, ella ya identifica, cuantifica, enumera, da porcentaje de la actividad y del poder del fármaco en el organismo.
A eso se refiere unión a proteína plasmática 20%, 30, 40, 80%. Luego, eliminación, excreción renal, 60% biliar, 30% sudoral, 10% lagrimal, respiratorio. A eso se refiere, ¿ya? El paso, por dónde pasa y en qué porcentaje su actividad del proceso, ¿ya? El otro es el movimiento, el proceso. Ahora, las etapas de la farmacocinética es la famosa palabra LATME que les estuve mencionando semana pasada. Es para memorizar esa abreviatura, LATME, para que no me olvide ningún paso, ¿ya? L, liberación. El fármaco es disuelto y liberado para su absorción. Eso en el caso de los fármacos de administración vía oral, ¿ya? Se disuelve y se libera para su absorción en el estómago y en el intestino, ¿no? Ahí ocurre eso, se disuelve en el intestino y se libera y luego va y se absorbe entre el estómago y el intestino delgado. La absorción. El fármaco atraviesa las membranas celulares para entrar en sangre, ¿no? Se absorbe por el intestino delgado, que es altamente absorbente, y va al tracto, al sistema sanguíneo, ¿no? Ahora, una vez en sangre, se encuentra con albúmina, ¿no? Y entonces ahí pasa la distribución, atraviesa desde la sangre a los tejidos. ¿Cómo pasa? Porque está unido a la proteína plasmática que es albúmina y entonces ella la transporta por medio de la circulación hacia los diferentes tejidos, órganos y células, y allá lo deja donde necesita estar. Una vez en el lugar, tendrá unión al receptor y habrá la acción farmacológica, ¿no? Y eso lo vamos a ver en farmacodinámica. Ahora, una vez tenida la acción farmacológica, ya se usó el fármaco, hay metabolito activo no usado, entonces sobró medicamento y entonces el hígado necesita metabolizarlo para poder eliminarlo en unas moléculas más simples, especialmente por el sistema renal, ¿ya? Los metabolitos no utilizados para la acción terapéutica, que son sobrantes, porque hay algunos que solo se unen en el 80%, entonces ese 20% o otros medicamentos que se unen en 95%, ese 5% que no se une, queda sobrante en la circulación, porque igual se absorbe, y entonces se lo lleva al hígado, y en el hígado sufre el metabolismo. Entonces interactúa con sistemas enzimáticos para generar metabolitos más simples, más pequeños, para poder ser excretados. Y luego sufre la excreción de esos metabolitos transportados hacia el exterior, o sea, se excreta por diferentes vías. La principal vía de excreción sería la renal, ¿no? Está la sudoral, la lacrimal, la salival, la biliar, que se secreta en el tracto, en el intestino grueso para la eliminación por las heces, ¿ya? Ese es el paso del medicamento o del fármaco, ¿no? Porque el medicamento entra como vía oral con sabor, color, aroma y conservante, y ya en el estómago se disuelve, se libera el principio activo puro como fármaco y se absorbe, ¿ya? Lo demás se elimina por las heces. Redistribución. El fármaco antes de salir regresa al lugar de depósito para volver a actuar farmacológicamente, ¿ya? Ahora, en algunos casos tenemos nosotros metabolitos farmacológicos que no se unieron en primera línea y están ahí sobrantes. Se redistribuyen y se vuelven a unir a proteínas plasmáticas y sigue teniendo acción. Por eso hay algunos medicamentos que tienen un alto poder de acción con intervalos de dosis de 24, de una semana, o de 8 horas o de 12 horas, ¿sí? La redistribución es también lo que ayuda para la
para saber si la dosis es de tantas en tantas horas, ¿sí? Hay algunos que se unen y se excretan rápido, no se redistribuyen, y entonces obviamente las dosis deben ser más cercanas, ¿no? Además que se unen poco a proteínas plasmáticas, no se redistribuyen. Y entonces eso complica un poquito eh, para no agredir tanto al paciente con los medicamentos. Entonces, y de ahí ya se van a ir eliminando. Entonces, los objetivos. ¿Cuáles serían los objetivos de la farmacocinética? Desarrollar nuevos medicamentos, seleccionar la mejor vía de administración. Dependiendo del medicamento, se selecciona la mejor vía de administración, entonces así se prepara, se hace la presentación farmacológica. En este caso, por ejemplo, la insulina no viene vía oral, porque la insulina debe ser absorbida rápida porque hay una urgencia de que la glicemia esté estable. Entonces, obviamente, la vía más, o sea, rápida y no tanto, no tan rápido, digamos, para uso diario, para un mantenimiento de la glicemia, es la vía subcutánea. Pero hay algunos casos en el que el paciente está haciendo una hiperglicemia y hay un riesgo de coma diabético y hay que aplicar endovenoso. Entonces, ¿cuáles serían las presentaciones de la insulina? Deben ser vía subcutánea, viales de vía subcutánea y también para vía endovenosa. Ya debe estar estabilizado para esas dos vías. No hay vía oral por la causa que les digo. Además hay otros hipoglicemiantes de vía oral que me ayudan al control en caso de diabetes tipo 2, no tipo 1, ¿ya? Para eso ya se diseña una mejor formulación farmacéutica. Ahora, ¿cuál es el otro objetivo? Conocer la capacidad de acceso del medicamento a órganos y tejidos. Hay algunos que yo puedo decir, este es excelente, vamos a ponerlo por vía endovenosa. Sí, pero no tiene la capacidad, no se lo puede estabilizar para la vía endovenosa, es un poco tóxico, agresivo para la vía endovenosa. Entonces hay que estabilizarlo nomás para otra vía, aunque enlentezca el tratamiento, ¿ya? También hay algunos medicamentos que sí pueden atravesar las membranas, otros no, otros necesitan ser absorbidos. Y entonces, de acuerdo a eso, también se diseñan las presentaciones farmacológicas. Establecer las vías de biotransformación, ese es otro objetivo. Características de los procesos de eliminación, diseñar los regímenes de dosificación para alcanzar y mantener la concentración plasmática necesario para obtener el efecto terapéutico sin producir efectos tóxicos. Entonces, lo que hace también la farmacocinética es estudiar el porcentaje o la concentración indicada de dosis a dosis para así yo tener la suficiente unión a proteínas plasmáticas, alcanzar el efecto terapéutico que deseo, sin producir efectos tóxicos, sin entrar en niveles tóxicos. Ahora, todos los medicamentos en dosis normales tienen reacción adversa, inclusive las vitaminas, aunque todo lo que es sintético que ingresa va a tener reacción adversa. En algunos pacientes se va a presentar con mayores síntomas y en otros no, ¿no? Y hay algunos que no va a presentar, pero las reacciones adversas se manifiestan. Pueden apagar su micrófono. Ya, yo lo voy a apagar. Establecer entonces relaciones con la respuesta. Este medicamento sí me da la respuesta que yo necesito. Dicen que es analgésico, pero no está calmando el dolor a mi paciente. Entonces, o el tipo del dolor del paciente es de otro grado, es de nivel nervioso, y yo estoy usando un analgésico no esteroideo que no tiene nada que ver en acción terapéutica sobre el sistema nervioso, sino para analgesia por procesos inflamatorios, entonces, claro que no va a tener respuesta. Yo estoy usando el medicamento indicado.
no estoy usando el medicamento indicado, estoy usando el medicamento incorrecto, porque ese dolor es de origen nervioso y yo estoy usando un analgésico para origen inflamatorio. Entonces no estoy atacando la causa, obviamente la respuesta no es la indicada. Ahora, si el dolor fuera de origen inflamatorio, digamos, ¿no? Y yo le doy un analgésico que trabaja, que es no esteroideo, ¿no? Entonces debería calmar el dolor, pero no hay la respuesta. O el paciente tiene tolerancia al fármaco, o él necesita una mayor concentración de dosis porque su techo del dolor es alto. Hay pacientes que tienen el techo del dolor alto y quiere decir que él va a necesitar más fármaco. Y eso se lo ve de forma individual ya. Por ejemplo, yo soy techo del dolor bajo, umbral del dolor bajo. Quiere decir que un dolor leve yo lo puedo sentir muy fuerte. Y al mismo tiempo, una concentración baja, dosis pediátrica de analgesia, a mí me resuelve mi problema. ¿Sí? Entonces, en caso de umbrales del dolor bajo, el problema es que el paciente con un dolor simple va a sentir un dolor muy fuerte. Y va a necesitar medicamentos de dosis baja, ¿ya? Entonces, para que tomen en cuenta ya cuando estén tratando a sus pacientes hospitalizados o que su paciente viene a su consulta, entonces usted va a poder establecer la dosis indicada de acuerdo a la historia del paciente y a todos sus antecedentes y sus datos, ¿ya? Otra cosa es optimizar el resultado de los tratamientos farmacológicos. Ese es otro de los objetivos de la farmacocinética, que sea bien indicado, óptimo, adecuado, perfecto para ese tratamiento y no esté improvisando, ¿no? Entonces ese es el otro objetivo de la farmacocinética. Por eso ustedes pueden ver en todo el perfil farmacológico las características, ¿no? Este medicamento se administra por estas vías, se absorbe por estas vías, se metaboliza en el hígado, se excreta en tal lugar. En la farmacocinética se absorbe en el intestino, se une a proteínas plasmáticas en tanta concentración. Entonces me sirve para tal cosa porque yo necesito que un medicamento se una en un 90% para no dar tan cortos los intervalos de dosis, porque mi paciente trabaja todo el día, entonces no tiene tiempo para estar tomando medicamentos cada 4 o cada 6 horas. Entonces mejor le doy uno que tenga intervalos más prolongados de dosis a dosis para que no se olvide y el tratamiento tenga un resultado óptimo, efectivo y al mismo tiempo el paciente esté cómodo, ¿ya? Ahora vamos punto por punto en LADME, ¿ya? Liberación. Es el proceso mediante el cual el principio activo presente en una forma farmacéutica queda libre para ser absorbido. Es lo que les pasa, por eso aquí están puros medicamentos de vía oral, ¿no? Cápsulas, comprimidos, grajeas, perlas, cápsula blanda, etcétera. Porque eso va a entrar por la boca, va a tragar, va a entrar al estómago y entre el jugo gástrico y el agua que tome se va a disolver y entonces ahí se va a separar de el principio activo, de los conservantes, de los colorantes, de los aromas, de las cubiertas. Se libera, se suelta, queda libre el principio activo. Entonces la liberación se realiza en el sitio de administración. El fármaco debe separarse del vehículo del excipiente en el que ha sido preparado y dependiendo de una forma de presentación. Comprende 3 procesos: desintegración, desagregación, disolución. Por eso es que yo les digo, todo medicamento vía oral, aunque sea jarabe o suspensión, aunque sea líquida la presentación, usted debe administrarla con por lo menos 120 ml de agua, ¿ya? 120 ml de agua es aproximadamente la cantidad que hay en una botellita mini de Coca-Cola, ¿ya? Ese es un aproximado de 120 ml. No es con un trago o 2 tragos, está bien, con
trago o 2 tragos de agua, usted pasó la tableta o el comprimido, la cápsula, pero no le dio suficiente volumen para liberar al principio activo. Entonces, esa es otra de las causas que donde falla la efectividad terapéutica, porque se lo tragan a veces hasta sin agua, ¿no? Y esperan que el estómago haga milagro. Entonces, obviamente, el medicamento va a liberar más lento el principio activo y obviamente al liberar más lento o en menor proporción, al haber menor liberación, habrá menor absorción, ¿ya? Entonces, usted debe recomendar a su paciente y usted también en la administración de un medicamento vía oral para usted tomar agua, 120 ml de agua como mínimo, ¿ya? Para poder disolverlo y que se libere el principio activo. Porque a mayor solución, mejor absorción, ¿ya? En el caso de la desintegración, los fármacos en forma de gránulos deben ser sucesivamente desintegrados y desagregados para entrar en disolución y así poder ser absorbidos, ¿no? Existen algunas cápsulas, por ejemplo, que usted si las mira, si las abre, adentro tienen unas perlitas chiquititas, son gránulos. Entonces esos gránulos, si usted no le da suficiente agua, no se van a poder disolver. No va a haber magia ahí en el estómago para absorber, va a quedar un poquito lento. O el estómago va a jalar agua de los tejidos para llevar al lugar y que haya una mejor solución, pero no será efectivo como yo estoy esperando. Los fármacos contenidos en tabletas y cápsulas no sufren desintegración, solo requieren ser desagregados, ¿no? Porque las cápsulas son más blanditas. Y las tabletas también se disuelven más rápido, no es lo mismo que el comprimido, es más apretado y la grajea es más, tiene cubiertas de color y de sabor, entonces está prácticamente impermeabilizada. Entonces en ellas necesitan mayor volumen de agua para poder disgregarse. Las soluciones farmacológicas, soluciones bucales o elixires se encuentran desintegradas Doctora, ya. ¿Sí? perdón que la interrumpa. ¿Seguimos en qué diapositiva? Porque yo sigo en la 4. No sé si mi internet está mal, la verdad. Estamos en desintegración, estamos en la 6. Uy, bueno, debe estar mal mi internet entonces. Ok, gracias. Ya. Aquí. Las soluciones farmacológicas son soluciones, las bucales o elixires se encuentran desintegradas y disueltas al momento de su administración y solo deben disolverse para ser absorbidas, ¿no? Entonces, si viene como solución bucal, hay que disolverla en agua para usarla. Igual los elixires, que son como esencias concentradas, ¿ya? Los supositorios rectales, por ejemplo, deben disolverse para poder absorberse a través de la mucosa rectal. Por eso no vienen en una presentación un poquito rígida, ¿no? Viene una presentación bien blanda a base de glicerina. Sus excipientes son de carácter blando, ¿ya? Que se pueda deshacer y absorber rápido. Por eso son a base de glicerina. Si usted los aprieta, se deshacen, se vuelven como cremosos, ¿no? Entonces es para hacer una fácil disolución y mejor absorción en la mucosa rectal. La desintegración y desagregación, forma de dosificación sólida, gránulos o agregados y las partículas finas, ¿no? Todos ellos pasan por el proceso de solución, los gránulos o agregados. La dosificación sólida, disolución menor, las partículas finas, disolución mayor. Pero todas ellas hacen que el fármaco entre en solución. Si por el proceso de disolución menor, mayor o disolución simple, el fármaco no se disuelve, automáticamente no se absorbe. Yo debo conseguir o ayudar a mi paciente que en su administración del medicamento él consiga disolver lo más posible el medicamento, especialmente los de vía oral, ¿ya? Para tener una mejor absorción. Y es lo que les decía, a mayor disolución, mejor absorción.
fármaco en la circulación sistémica. Si no hay absorción, no hay fármaco en la circulación sistémica, no hay fármaco que se una a proteínas plasmáticas, automáticamente no hay fármaco que llegue al receptor, no hay acción terapéutica. Entonces, la solución de un fármaco, de los que entran por vía oral, principalmente, es fundamental. ¿Ya? No es solo tragar el medicamento, hay que conseguir disolverlo. Y para eso requiero mínimamente 120 ml de agua. ¿Ya? Tan simple, pero cometemos errores graves por obviar este concepto. ¿Ya? Desde ahora no se traga los comprimidos, ni las cápsulas, ni las grajeas sin agua. ¿Ya? La disolución es entonces con frecuencia el principal factor limitante de la liberación de los medicamentos, ¿no? Factores que afectan a la velocidad de disolución. Tenemos relacionados con el principio activo, factores que afectan la solubilidad, por ejemplo, ácido libre, base o sal, complejo, disoluciones sólidas, tamaño de la partícula, ¿no? Algunos medicamentos en medio ácido se absorben mejor, otros en medio básico se absorben mejor, otros en medios neutros o características de sal se absorben mejor. Pero si yo uso al revés esos conceptos, por ejemplo, el que se absorbe mejor en medio básico y en medio ácido, y es un paciente con gastritis, y yo le digo que no hay problema que él tome su antiácido junto con el otro medicamento, lo único que hago es sabotear mi propio tratamiento. ¿Por qué? Porque los antiácidos van a basificar el área, ¿no? Y entonces este fármaco se absorbe mejor en medio ácido y yo con el antiácido estoy basificando, ¿no? Estoy neutralizando. Y entonces estoy impidiendo que el otro medicamento se absorba mejor o se absorba en su totalidad. Entonces, para tomar en cuenta también las absorciones, ¿ya? Factores que afectan la superficie disponible, fármaco tamaño de partículas, variables de preparación. O sea, hay algunas partículas que son de mayor tamaño y otras de menor tamaño, entonces para ello yo necesito disolver más, ¿sí? Entonces yo no me equivoco si tomo ese concepto de 120 ml de agua mínimo. Ahí no me voy a equivocar, le voy a dar suficiente para disolverse, sea partícula grande o pequeña que requiera poca solubilidad, igual, ya si es partícula grande ayudo, ¿ya? Relacionados entonces con la formulación, cantidad y tipo de excipientes, características de los granulados, fuerza de compactación o compresión, características de las cápsulas. Otros factores, humedad durante la preparación, condiciones de almacenamiento y envejecimiento, ¿no? Eso es características ya de la industria que debe tener cuidado con el medicamento. En la absorción, entonces, ya entrando, ya el medicamento ya está disuelto, dispersado, listo para ser absorbido por el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿a qué se define el concepto de absorción? Se define como el pasaje del fármaco desde el sitio de administración hacia el interior del organismo y llegando hasta la circulación. Entonces, el concepto completo, desde que administro hasta que está en circulación, se conoce como el concepto de absorción, ¿ya? El punto específico de absorción de la vía oral es gastrointestinal, ¿ya? A toda zona de absorción corresponde una vía de administración. En el caso de que un fármaco se administre por vía intravascular, ¿no? Es una administración endovenosa, intraarterial o un proceso de absorción no existe, pues el fármaco se introduce directamente en el torrente sanguíneo. No hay el proceso de absorción, porque la jeringa hizo ese mecanismo, ¿no? La aguja entró directo, ya como principio activo, ya ni siquiera se libera, porque está como principio activo puro, directo para unirse a proteínas plasmáticas. Entonces no sufre el paso de absorción ni de liberación. Directo nomás va a unión a proteínas plasmáticas, ¿ya? Los de vía oral sí pasan todo el proceso. La velocidad de absorción entonces está determinada por la vía de administración, también por las dosis y la rapidez del inicio de acción. Hay algunos medicamentos que actúan rápido y otros que son de acción media y otros retardada.
por ejemplo, los antihipertensivos, que es uno de los últimos temas que vamos a hablar. El enalapril es categoría 1 en protocolo de hipertensión, sirve para cualquier tipo de hipertensión. Los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es enalapril, captopril, lisinopril, ¿no? Para que sepan de qué estoy hablando. Eso tiene acción inmediata. Entonces, en caso de crisis hipertensiva de cualquier causa, cualquiera de esos sirve. Pero si es una hipertensión ya crónica y mi paciente necesita es de otra causa, ¿no? Ya tengo determinada la causa de la hipertensión y yo, si soy cardiólogo, el cardiólogo resuelve, está bien, el enalapril o el captopril están ayudando por el momento porque tienen acción rápida, pero mi paciente, su problema de hipertensión es de causa netamente cardiológica, entonces él necesita un beta bloqueante, él necesita un atenolol o un carvedilol, porque él necesita, su hipertensión es de origen cardíaco, entonces yo debo trabajar directamente en el músculo cardíaco, en los receptores beta, para disminuir la contractibilidad y la subida de la presión arterial. Entonces, necesito darle un atenolol o un carvedilol. Entonces, mientras estamos dando el otro, que es de acción rápida, puede ingresar el medicamento, el beta bloqueante, dosis menores, hasta establecer la dosis y que el medicamento ya esté en su acción total, ahí ya puedo suspender los IECA, ¿sí? También en el caso, por ejemplo, de los ARA2, que son los sartán, cambazartán, esos son de acción retardada. Si usted toma un losartán hoy, recién él va a tener acción terapéutica en 2 a 3 semanas. Entonces, si usted está con una crisis, tu paciente está con una crisis hipertensiva, por muy eficaz que sea el losartán y el cambazartán, tú le puedes dar 10 comprimidos o ponérselo endovenoso, no va a pasar nada, porque el medicamento va a entrar en el sistema, pero no va a haber acción, porque es de acción retardada. En 15 días recién va a comenzar la acción. Entonces, si tú ves que tu paciente necesita estos medicamentos, se debe mantener o un inhibidor de los canales de calcio como el lodipino o nifedipino, que también tiene acción rápida, igual que los IECA, al paciente por esas 2 o 3 semanas con estos medicamentos, mientras se inicia el tratamiento de losartán o cambazartán. Se inicia. Cuando él ya empieza a tener la acción terapéutica, ya puedo ir en retirada con los otros que me estaban reemplazando estas 3 semanas, mientras el losartán o cambazartán despiertan a su acción terapéutica después de los 15 días. ¿Está bien? Entonces, eso con respecto a la rapidez del inicio de acción, ¿ya? Por muy rápido que se absorbe el medicamento, hay algunos, se absorben inmediatamente, pero no hay la acción terapéutica, porque son de acción retardada, y otros son de acción media, y otros son de acción rápida, ¿ya? En otros casos es la dosis lo que define la rapidez. Hay algunos, por ejemplo, en el caso de analgesia, por ejemplo, paracetamol, 500 miligramos, debería calmarle el dolor, ¿no? A un adulto normal de 20 años con 60 kilos, digamos, ¿no? Un paracetamol, pero no le calma. Está calmando de forma lenta, está pasando el dolor, pero lentamente, doctora, me dicen, ¿no? Ya, vamos a darle 1 gramo. Concentramos un poquito, no entramos en niveles tóxicos con 1 gramo, le damos el doble de dosis y obviamente acelera la rapidez, ¿no? Acelera la absorción y acelera la unión a proteínas plasmáticas y acelera también la acción terapéutica, ¿ya? Y las vías también definen eso, ¿no? Porque sí, no es lo mismo aplicar un analgésico vía oral que por vía endovenosa. En vía endovenosa es inmediato la acción terapéutica, ¿ya? Para que sepan cómo funciona y cuál es la importancia de concentrar el medicamento, de conocer su velocidad de acción y también elegir la mejor vía, ¿ya? Ahora, la biodisponibilidad, a eso se refiere a la absorción de un fármaco, se define como la cantidad, ¿ya? Y la velocidad con la que el principio activo
inalterado, contenido en forma farmacéutica, alcanza la circulación sistémica, ¿no? La biodisponibilidad es la rapidez con la que llega al sistema sanguíneo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la vía endovenosa, obviamente 100% biodisponibilidad, porque la estoy metiendo directo en sangre, ¿no? No hay cómo, no hay cómo buscar, digamos, ya está en sistema, en circulación. La intramuscular entre 75 a 100, la subcutánea entre 75 a 100, la vía oral entre 5 y 100, fíjense, es más lenta que llegue al sistema sanguíneo. La rectal también es más rápida y la sublingual también, porque las venas sublinguales y las rectales son las venas más absorbentes que tenemos, entonces por eso es que se usa para hipertensión y analgesia la sublingual, la vía sublingual, para llegar rápido en sangre y calmar el dolor o la hipertensión en algunos casos. Y en caso de fiebre, paciente pediátrico o anciano, se usa también la vía rectal para antipiresis, para bajar la fiebre, ¿no? Como supositorio. La vía inhalatoria entre 5 al 10% y la transdérmica entre 80 al 100%, ¿ya? Para que entiendan, es las velocidades. La biodisponibilidad quiere decir la velocidad en el que el fármaco entra en acción, ¿ya? El mecanismo de transporte, entonces ahí el transporte pasivo, difusión simple, difusión acuosa, lipídica, difusión facilitada y ultrafiltración. Eso cuando el fármaco está en sistema por vía inyectable, ¿ya? No va a sufrir absorción gastrointestinal porque lo estoy metiendo por vía sistémica. Va a sufrir algunos tipos de transporte, por ejemplo el pasivo, y el pasivo tiene difusión simple, difusión facilitada y ultrafiltración. En la difusión simple hay difusión acuosa y difusión lipídica, porque hay medicamentos que se absorben mejor en medio acuoso y otros en medio lipídico. ¿Qué quiere decir transporte pasivo? No utiliza energía proveniente del ATP, va a favor de la gradiente de concentración, ¿no? De menor concentración de iones a mayor concentración, ¿ya? La difusión simple también depende del tamaño y la naturaleza de la molécula. Por ejemplo, difusión acuosa, paso de las sustancias hidrosolubles pequeñas a través de poros proteicos presentes en membranas celulares. Pueden ser atravesados por sustancias con peso molecular menor de 150, ejemplo, litio, metanol. Eso pasan rápido porque su peso molecular, o sea, su estructura química es menor a 150. En farmacología se estudian todas las áreas, si se dan cuenta, química, física, matemática, todo, anatomía, biología, etcétera, ¿no? Pero todo poco a poquito. La lipídica es el paso de las sustancias a través de las membranas celulares por su alto grado de liposolubilidad. Por ejemplo, ¿por dónde va a pasar el oxígeno, el nitrógeno, el anhídrido carbónico? Por membranas celulares lipídicas de grasa, ¿ya? Y otros fármacos también, como los antimicóticos, ¿no? Ellos son más afines a los lípidos. La difusión facilitada requiere la acción de proteínas transportadoras específicas. Carriers es como un carrito, es una proteína. La proteína viene a ser el carrito del súper y el fármaco entra en la cajita y lo lleva dentro de la membrana, ¿ya? Esa proteína. Es específico, reversible, biodireccional, saturable y no requiere energía, porque es la proteína que lo transporta. Responsable del transporte de azúcares, de aminoácidos, de purina y de pirimidinas, ¿ya? La ultrafiltración, los fármacos atraviesan poros de la membrana. Entonces, ultrafiltración es paso de membrana a membrana, a través de los poros, ¿ya? El transporte activo, entonces, ahora. El anterior era el transporte pasivo. Pasivo se llama porque usa otras vías sin requerimiento de ATP, ¿sí? Usa varias difusiones y filtraciones sin el uso de ATP. Ahora, el transporte activo se realiza en contra de la gradiente de concentración y sí requiere energía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el transporte activo y pasivo? Que el pasivo no usa energía, no usa ATP.
no me cansa, no me desgasta. El transporte activo sí requiere ATP, energía, y sí desgasta al paciente. Porque eso es que hay algunos medicamentos que debilitan un poquito más al paciente que otros, ¿sí? Es porque también hay gasto de energía. No es que le está disminuyendo la inmunidad, sino que también hay gasto de energía en el proceso, ¿no?, de la farmacocinética. Se realiza en contra de la gradiente de concentración y requiere energías, ¿no?, y transportadores específicos que ejecute reconocimiento y posterior transporte. En este tipo de transporte puede haber competencia y es saturable. Por ejemplo, el calcio, el fluoracilo, la L-dopa son sustancias cuya absorción depende de transportadores específicos. La L-dopa, por ejemplo, se usa mucho en pacientes con Parkinson. Y también la metildopa en caso para hipertensión de origen, perdón, sin etiología, que es la famosa preeclampsia en las mujeres embarazadas, una hipertensión que no se resuelve con un antihipertensivo, con ningún tipo de antihipertensivo. Solo la L-dopa, la metildopa pueden controlar, y en algunos casos ni ella puede controlar y fallece la mamá y el bebé o uno de ellos, ¿ya? El calcio también requiere energía para ser absorbido. Entonces, si estás tomando calcio como suplemento, tienes que saber que te va a desgastar un poquito la absorción. Por eso es mejor consumir el calcio en los alimentos de forma natural para después estar evitando el suplemento, ¿ya? Solo que después de los 25 años, las mujercitas no absorbemos el calcio. Entonces, es mejor, todas las que están antes de 25, métale a la leche y al queso y a todo lo posible con calcio para evitar que después le estén medicando, ¿ya? Los endocitos, la endocitosis, perdón, son moléculas polares que atraviesan las membranas hacia adentro del espacio intracelular, sistemas de recaptación de noradrenalina, ¿ya? Como ejemplo, la exocitosis son las moléculas polares que atraviesan las membranas hacia afuera del espacio extracelular. La acetilcolina para unirse con los receptores de nicotina o los receptores nicotínicos, ¿ya? Cuando vamos temas por temas ya y hablemos ya netamente de los fármacos del sistema nervioso, ahí vamos a verlo en acción. El bajo peso también, y de menor concentración a mayor concentración. Es un cuadrito para explicar lo que ya hablé anteriormente, ¿ya? Para que entiendan el paso, qué es difusión simple, qué es facilitada, qué es como transporte activo y ultrafiltración. Fíjense gráficamente, ¿ya? Explicado de forma gráfica. Los factores entonces que modifican la absorción del fármaco, ¿cuáles serían esos factores que me ayudan o que me frenan la absorción del medicamento? Tamaño de la molécula del fármaco. A menor tamaño, mayor velocidad de transporte para atravesar las membranas celulares. Es lo que decíamos, ¿no? Tiene que estar disuelto lo más rápido posible para que la molécula esté libre para ser absorbida, ¿ya? Liposolubilidad o hidrosolubilidad del fármaco, ¿no? Coeficiente de partición lípido-agua, a mayor coeficiente de partición, mayor velocidad de transporte. Hay algunos medicamentos que necesitan liposolubilidad, entonces si tú lo administras solo con agua y no le dices que debería tomar un juguito con leche o el pan con mantequilla, digamos, si lo tiene que tomar en desayuno, aunque se lo trae con agua, pero hay que consumir un poquito más de lípidos en el momento de la administración. Entonces el fármaco se va a absorber en menor proporción porque él necesita un medio lipídico, ¿ya? Y hay otros que son netamente hidrosolubles, necesitan solo agua. Entonces si yo lo tomo con leche, también enlentezco su absorción porque estoy aumentando la concentración lipídica en lugar de aumentar la concentración hídrica. Y entonces impido que el medicamento se absorba en su totalidad, ¿ya? La naturaleza del fármaco. Los fármacos son ácidos y bases débiles.
Ejemplo, la parte no ionizable de la aspirina atraviesa más fácilmente las membranas celulares o la capa lipídica, ¿ya? La aspirina o ácido acetil salicílico tiene partes ionizables y no ionizables. Entonces, es un medicamento perfecto porque se absorbe en cualquiera de los medios, ¿ya? Entonces, grado de ionización del fármaco depende del pKa del fármaco y el pH del medio, ¿no? pKa es el potencial de concentración con el que se determina la concentración del pH, ¿ya? Para que vamos a volver a la escuela. No les voy a hacer ese cálculo, ¿no? Eso lo estoy explicando qué es lo que modifica la absorción, ¿ya? La mayoría de los fármacos entonces son ácidos o bases débiles y cuando se hallan en solución se encuentran parcialmente ionizados. Por eso yo debo favorecer la solubilidad, porque como está parcialmente ionizado, está parcialmente soluble. Entonces en algunos casos es mejor lipídica y en otros acuosa, ¿ya? Cuando se hallan entonces en soluciones, los ácidos y bases débiles se encuentran en dos formas que existen en equilibrio: fracción ionizada y fracción no ionizada. La fracción ionizada normalmente es hidrosoluble, la no ionizada obviamente es liposoluble, ¿ya? Para los ácidos débiles, la forma protonada, que vendría a ser lo mismo ionizable, y los bases débiles, la protonada, y es la ionizada igual. Perdón, al revés, ¿no? Los débiles no ionizados y las bases débiles ionizadas. La influencia del pH, que es lo que les decía, ¿no? Hay algunos medicamentos que se absorben mejor en pH ácido y otros en pH un poquito más neutro. Entonces yo debo saber eso para una mejor absorción del medicamento. La absorción aumenta cuando el pH del medio favorece la presencia de la forma no ionizada del fármaco, que es la que difunde con mayor facilidad. Las sustancias tienden a ionizarse cuando están expuestas a entornos químicos de pH opuestos al suyo, ¿no? En consecuencia, por ejemplo, medicamentos ácidos se absorben mejor en un medio ácido del estómago. Para interpretar todo lo que dice ahí arriba, medicamentos ácidos se absorben mejor en medio ácido, ¿no? Y obviamente el estómago es perfecto, porque el estómago tiene el jugo gástrico que es pH ácido por el ácido clorhídrico. Medicamentos básicos se absorben mejor en medio básico, o sea, se van a absorber mejor en el duodeno, porque allá ya el pH ha aumentado y se ha alcalinizado. Entonces va a pasar por el tracto gástrico y no se va a absorber, pero va a llegar al duodeno y va a ser absorbido. Esa es la razón por la cual algunos medicamentos vienen en presentación de grajea. Grajea son esos medicamentos que tienen color y sabor, ¿no? Que son como un chubi de chocolate. Son así duritos, ¿no es cierto? Tienen tienen colores y tienen sabor. Entonces, ese medicamento se absorbe mejor en medio básico, entonces hay que protegerlo con cubiertas entéricas, así se llama, cubiertas entéricas. Algunas tienen 1, 2, 3 cubiertas entéricas para poder llegar intacto hacia el duodeno sin sufrir ninguna alteración por el medio ácido. Entonces va a llegar al duodeno ya y allá se va a liberar y la cubierta entérica se va a disolver en el estómago, pero el medicamento o el principio activo o fármaco va a llegar intacto al duodeno y allá se absorberá mejor, ¿ya? Ahora, por eso ven que, ¿por qué no todo es tableta? Decimos, ¿no? A veces tanta presentación. Esa es la razón. Por una mejor absorción del medicamento son las presentaciones farmacológicas. ¿Qué otros factores entonces modifican la absorción del fármaco? Por la superficie de la absorción. Por ejemplo, a mayor superficie de absorción, mayor será la velocidad de transporte. Ejemplo, el tejido gastrointestinal, el alveolo pulmonar, ¿no? Entonces hay mayor superficie. El fármaco tiene más espacio, tiene más lugar donde moverse, ¿no? Su cuarto es más grande, no es compartido con su hermano, digamos, ¿no? Tiene independencia. Y entonces se siente libre, se absorbe mejor, ¿ya? Los que han compartido dormitorio con hermanos saben, entienden bien claramente esa libertad, ¿no?
La irrigación sanguínea, por ejemplo, a mayor irrigación sanguínea, mayor será la velocidad de transporte. ¿Qué pasa entonces en paciente hipertenso, ¿no? Su circulación está un poquito dificultada a veces por la presión arterial elevada. En otros casos, pacientes con hemorragia o que han sufrido hemorragia. Entonces la irrigación sanguínea está un poco disminuida, entonces la velocidad de transporte también va a ser disminuida. Todos esos casos para tomar en cuenta, ¿ya? El espesor de las membranas, a menor espesor de la membrana, mayor será la velocidad de transporte. Paciente gordito y yo le doy un medicamento de carácter tópico, obviamente va a demorar más la absorción porque tiene que atravesar mayor volumen de membrana. Así que por favor va a bajar de peso o no usar medicamento de carácter tópico cuando somos gorditos. Es más difícil la absorción. Es más lenta, ¿no? Porque hay más espacio que atravesar, ¿no? Hay fármacos entonces de liberación lenta, rápida y sostenida, ¿no? Los factores fisiológicos también influyen, la edad y los factores patológicos, ¿no? La edad. Aunque no lo quieran aceptar, mientras más pasan los años, hasta la absorción de los medicamentos se vuelve más lenta, más retardada, ¿ya? Entonces, procure alimentarse lo más saludable posible antes de los 30, yo diría antes de los 25, pero vamos a extender el rango, antes de los 30, para que tenga que usar menor cantidad de medicamentos después, ¿ya? Porque además va a ser más difíciles las absorciones, ¿ya? Mantenga su peso no solo por estética, sino por salud, ¿ya? Porque ni hasta los medicamentos se demoran en absorber cuando hay mayor volumen. También se necesita mayor concentración de medicamento. Entonces, a mayor concentración de medicamento también hay mayor riesgo de reacciones adversas y toxicidad, ¿sí? Por salud. Hacemos por salud, la alimentación y el peso. Los alimentos y los medicamentos obviamente interactúan. Hay interacción de medicamentos con alimentos y hay interacción de medicamentos con otros medicamentos. Y también interacción de medicamentos con procesos enzimáticos nuestros. Entonces yo debo saberlo para usarlo a mi favor y no sabotear mi propio tratamiento. Ahora hay interacciones entre medicamentos. Entonces debo saber, porque de repente yo uso, voy a usar estos 3 medicamentos, este le va a hacer bien para esto, esto para el otro, esto para el otro. Pero resulta que interactuaban entre ellos y se inhibían y se antagonizaban en su interacción. Entonces, uno le disminuía el 50% su actividad al otro y el otro le anulaba su acción al otro. Y como yo no sé que interactuaban, saboteé mi propio tratamiento y el paciente no mejoró nada. ¿Sí? Entonces algunos alimentos también interactúan. El jugo de pomelo es uno de los medicamentos que más alimentos, o sea, conocen el jugo de pomelo, ¿no? No estoy hablando del artificial, ese que viene de botella. Ese es simplemente saborizante, colorante. No es jugo puro. El jugo puro, el de la fruta, ese jugo interactúa con casi todos los medicamentos, inhibiendo su absorción y su acción. Así que una recomendación, anótelo grande. En ningún tipo de tratamiento, mejor recomendar no tomar jugo de pomelo bajo ninguna circunstancia, porque si no sabe usted que interactúa, mejor evite, digamos, ¿no? Porque él interactúa con casi todos los medicamentos. Para que sepa, eso se lo dice en maestría, no en pregrado, pero yo se los voy a contar para que usted salga bueno. La clasificación entonces de varias absorciones, las vías mediadas, las indirectas y las vías directas o parenterales, ¿no? Las mediadas obviamente tenemos la enteral, la gastrointestinal, vía oral, bucal, sublingual, rectal, las vías tópicas, cutánea, conjuntival, nasal, óptica, pulmonar, que es la inhalatoria, y la genitourinaria. Esas son las vías mediatas indirectas.
Las vías inmediatas, directas y parenterales son las que entran en el sistema rápido. Subcutánea, intradérmica, intramuscular, endovenoso, intraarterial, intracardíaca, intraperitoneal, intrapleural, intraósea o intraarticular y intrarraquídea. Por eso alguna de ellas se usa como anestesia. En anestesia, la intrarraquídea es directa, ¿ya? La endovenosa, más directa todavía para anestesia general. Este cuadrito está perfecto, está bien sintetizado, casi todo lo que hablé. La distribución, entonces, la distribución ya es el proceso, ya está en sistema, el fármaco está en sangre y se va a unir a las proteínas plasmáticas, ¿ya? En el proceso, es el proceso mediante el cual el fármaco se incorpora desde la circulación sanguínea hacia los tejidos, distintos órganos y tejidos, ¿no? Pasando a través de las diversas membranas biológicas en formas de distribución, fármaco libre y unido a proteína. Fármaco libre es el fármaco disuelto en el plasma o dentro de los leucocitos o plaquetas. Unido a proteínas, principalmente a las proteínas plasmáticas y en menor grado a proteínas tisulares. Por ejemplo, tejido libre, fármaco unido a proteína, igual viceversa. Fármaco libre, eliminación, ¿no? Fármaco libre, fármaco unido a proteína y viceversa, ¿no? Y luego está el vaso sanguíneo. Ese es el paso de los tejidos, del vaso sanguíneo hacia los tejidos. En términos generales, entonces, cuando se cuantifican los niveles plasmáticos de fármacos, se determina su concentración total. Fármaco libre más fracción unida. Fracción libre. Es farmacológicamente activa, puede difundir hasta los tejidos donde ejerce su acción, difusible. Está disponible para ser metabolizada y excretada. Tipo de proteína plasmática. Ejemplos. ¿Cuáles serían? Las proteínas plasmáticas, la albúmina, la glicoproteína ácido alfa 1, las globulinas, las albúminas y globulinas, eso vieron en fisiología. Ejemplo, por ejemplo, las albúminas, tenemos fármaco de carácter ácido, salicilato, tenilbutazona, indometacina, penicilina, sulfonamidas y anticoagulantes orales. Esas se unen rapidito a la proteína plasmática, a la albúmina. Ahora, el fármaco de carácter básico, propanolol, lidocaína, quinidina, prazosin y mipramina, eso a la glicoproteína alfa 1 se une. ¿Quiénes se unen a las globulinas? Las hormonas, las vitaminas y los derivados sintéticos. ¿Quiénes se unen a la albúmina y globulina al mismo tiempo? Los relajantes musculares. Entonces tienen mayor acción terapéutica, se unen más rápido a ambos. La importancia de la fracción ligada, eso solo lo voy a mencionar rapidito, es la fracción farmacológicamente activa, pues es incapaz de alcanzar los tejidos en donde se ejerce sus efectos, ¿ya? Sirve como reservorio del fármaco en la sangre, que se libera con lentitud, sin embargo la dosis del fármaco es excesiva. Las proteínas se saturan y aumentan la fracción libre que puede alcanzar niveles tóxicos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere fracción ligada? Es a la concentración de los medicamentos que se acumulan. Por ejemplo, un ejemplo de fármaco que se acumula, la digoxina, es un digitálico, es un fármaco que estimula o ayuda a la contractibilidad ventricular que está fallada en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. No hay contractibilidad ventricular. Entonces la digoxina y la digitoxina, que son digitálicos, ellos potencian y aumentan la contractibilidad cardíaca ventricular, pero ellos se acumulan por fracción ligada. Entonces se van acumulando, hay acción, pero se van acumulando y se van reservando. Por eso es que se tiene que dar la dosis dependiente, de menor dosis hasta la dosis establecida, y ver que el paciente tenga los efectos. Por eso hay que hacer vigilancia cardiológica por lo menos cada 3 meses a un paciente que toma medicamentos, especialmente de este tipo, y ver que el medicamento está haciendo los efectos en la dosis que le he dado y no se está acumulando. Por eso es que no se da, démosle dosis alta, mejor, más rápido va a actuar.
ese concepto no es farmacológico, ¿ya? Ese concepto es popular del mercado, no es farmacológico. Farmacológico es dosis precisa por paciente, ¿ya? En especialidad cardiológica más todavía. ¿Por qué? Porque se acumulan y solo existen dos digitálicos, digoxina y digitoxina. Imagínense si alcanzamos la tolerancia total de acúmulo, ¿qué le vamos a dar al paciente para resolver su problema de insuficiencia cardíaca? Si yo no controlé bien la concentración del medicamento y lo saturé de fracción libre, se acumuló mucho. Ya estamos en niveles tóxicos, hay que suspenderlo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces es mejor nomás dosificar y dar la concentración indicada y hacer controles periódicos al paciente, recomendarle que venga a la consulta. ¿Ya? Atraviesa entonces poco las membranas, por lo cual no llega a tejido y no cruza la barrera hematoencefálica. Se metaboliza con dificultad, pues no llega a los órganos de donde se lleva a cabo la biotransformación. Entonces no hay biotransformación, no hay eliminación, ¿no? Casi no se excreta, pues no llegan a órganos excretores. ¿Por qué? Porque no hay biotransformación. No, se está acumulando. Entonces no se excreta y entramos a niveles tóxicos, ¿ya? Cuidado con esos medicamentos que se excretan, que se biotransforman poco porque se están acumulando, ¿ya? Mantener las dosis exactas, de la dosis menor hasta la dosis terapéutica de ese paciente y de ahí no subir. Tipos de unión de los medicamentos. La unión de un fármaco con las proteínas plasmáticas se puede establecer mediante varios tipos de enlaces. Enlaces reversibles y enlaces irreversibles. En los enlaces irreversibles es muy peligroso, porque como su palabra dice, irreversible, no hay vuelta atrás. El paciente puede quedar intoxicado, ¿ya? O morir. En casos reversibles es muy bueno porque puede volver atrás. Y si hubiera un antagonista, mejor todavía, ¿no? El enlace iónico o electrovalente entre iones de carga opuesta es el tipo de enlace más común. El enlace de hidrógeno, dipolar y Van der Waals para los fármacos no ionizados liposolubles. Ejemplo, los esteroides hormonales, ¿no? Las hormonas entonces tienen enlaces que pueden ser reversibles, ¿ya? Entonces yo suspendo, esta hormona no me está causando los efectos terapéuticos, más bien está teniendo síntomas de intoxicación o está desequilibrando en lugar de equilibrar a la mujer. En el caso de hombres también, porque hay hormonas para hombres. Entonces hay que suspender. Suspendo y automáticamente el efecto es reversible. Ya conforme se excreta todo el principio activo libre en sangre, se revierten las acciones, ¿ya? Ahora hay fármacos que no se pueden revertir, como es el caso de fármacos con metales pesados como mercurio, arsénico y el grupo sulfidrilo de las proteínas, ¿no? También el litio, por ejemplo. Litio, se usa sales de litio para pacientes con esquizofrenia. Ellos, por ejemplo, se acumulan, deben hacer una valoración trimestral de concentraciones de litio porque están siendo administrados para controlar en caso de esquizofrenia, ¿no? Si está entrando en niveles tóxicos, hay que usar otro medicamento porque ya está el paciente siendo intoxicado con litio, que también es otro metal, ¿ya? Tomar en cuenta eso para el caso de especialidad, ¿no? Paciente psiquiátrico y neurológico, ellos, y cardiológicos, usan medicamentos que pueden ser altamente tóxicos en concentraciones altas. Para eso se hace una especialidad, ¿ya? Ahora lo tengo que mencionar porque usted debe conocer el concepto. Factores que alteran la unión entonces a proteínas plasmáticas, la competencia por una misma proteína plasmática, disminución de la cantidad de proteínas plasmáticas, alteración cualitativa de las proteínas. ¿Cuándo hay competencia? Cuando yo estoy usando 2 o 3 medicamentos, ¿no? Que necesitan unirse a proteínas plasmáticas en alto porcentaje. Entonces se van a pelear más o menos, ¿no? Por unirse rápido. Entonces va a haber competencia
Y obviamente si yo uso 2 o 3 que compitan, esos 2 o 3 se van a unir en menor cantidad y mi efecto terapéutico también será menor. Cuando hay disminución de la cantidad de proteína, en caso de anemia, en caso de hemorragia, obviamente ahí se disminuye la cantidad de sangre, de cantidad de albúmina, y obviamente el fármaco va a tener poca acción terapéutica porque hay poca proteína plasmática, hay poca albúmina para unirse, ¿no? Entonces, en caso de alteración cualitativa, quiere decir que la calidad de la albúmina también está baja. Eso también pasa en caso de paciente con desnutrición. Tiene baja calidad y baja cantidad de proteína. Y si yo lo trato con medicamento, su acción terapéutica será muy baja o casi nula porque no tiene mucha proteína plasmática. Entonces el problema en un paciente desnutrido no son vitaminas en presentación farmacológica. Su problema es comida. Hay que darle una alimentación rica en vitaminas para poder ayudar, y proteínas también para poder ayudar, principalmente proteínas, ¿no? Leche, huevo, carnes, para poder subir sus niveles de albúmina. Entonces, al poder subir sus niveles de albúmina, entonces el paciente, yo puedo dar otro medicamento, ¿no? Que tal vez necesita para algún tipo de infección, entonces va a tener mejor acción, pero sin suplir los niveles de albúmina no se puede. En caso paciente, por ejemplo, renal, pacientes renal le suspenden todas las proteínas, ¿no? Porque el problema con insuficiencia renal es la falla en la filtración de proteínas. Entonces, obviamente, le suspenden todas las proteínas. Y ese paciente sufre un tipo de desnutrición, sufre un déficit, una disminución de la cantidad de proteínas plasmáticas. Y entonces él necesita un montón de medicamentos para el sistema renal y para también la presión arterial, porque su presión se altera al haber falla renal. Pero hay poca proteína plasmática, obviamente el medicamento no actúa en su totalidad. ¿Qué se hace en ese paciente? No se le da de comer, está prohibido, no va a poder filtrar. Se coloca albúmina directo, existe albúmina. Se coloca albúmina directo para restablecer la cantidad de proteína plasmática y que los otros medicamentos también tengan acción y el paciente tenga menores síntomas de desnutrición, que viene a ser la edematización. Y el paciente renal se edematiza por retención del líquido. Si hay déficit de albúmina, también se va a edematizar, porque la presión coloidosmótica depende de eso, ¿no? De menor concentración a mayor, de menor concentración a mayor concentración, ¿no? Por déficit proteico, para que sepan cómo funciona. ¿Ya? Los modelos de distribución. La farmacocinética considera al organismo dividido en compartimentos, acuosos o no acuosos, que se dividen, que se definen, como sectores reales o virtuales del organismo, al cual puede acceder o de lo cual puede salir del fármaco. Por eso, modelo incompartamental. No tiene afinidad por ningún elemento orgánico y se distribuye instantáneamente en el agua corporal, ¿ya? Absorción, que es el periodo de latencia, que es el lento. El compartimento central, corazón, hígado, riñón, cerebro, y eliminación. A eso se refiere el modelo de distribución, ¿ya? Porque a veces hablo mucho y en el cuadrito dice todo, ¿no? El bicompartimental no se distribuye instantáneamente, no se absorbe directamente, es heterogéneo, se concentra en un determinado sector más que otro. Por ejemplo, compartimento central, corazón, riñón, cerebro, ¿no? Y el compartimento periférico también se localiza en músculo, piel, tejido adiposo y hueso. A eso se refiere. Y luego del corazón, hígado, riñón y cerebro se eliminan, ¿no? Y para ser eliminado debe pasar del compartimento periférico hacia el central, que viene a ser el sistema hepático y renal, y ser eliminado también, ¿ya? El volumen de distribución, el volumen del líquido en el cual se encuentra distribuido o contenido el fármaco. Este es aparente y no es real.
permite predecir la distribución de un fármaco en el organismo, ¿no? Ahí hay una pequeña fórmula, no es un cálculo que yo voy a exigir de ustedes, pero quiero que lo conozcan, ¿ya? Velocidad, volumen de distribución es la cantidad del fármaco en el cuerpo, en que está en miligramos, y la concentración plasmática del fármaco, miligramos por litro. Por eso es que usted a su paciente internado le manda a hacer un hemograma y también pide valores de albúmina, ¿no? ¿Cuánto albúmina hay? Entonces, a baja cantidad de albúmina, el fármaco no se va a unir porque no hay donde unirse, ¿no? Entonces va a haber más fármaco libre para ser excretado. Y si mi sistema renal está lastimado y este fármaco se excreta en 90-100% por sistema renal, lo voy a intoxicar al paciente porque el fármaco no se va a eliminar. Se va a quedar concentrado porque el sistema renal no funciona. Entonces debo usar medicamentos que tengan menor excreción renal, más excreción biliar, o lo coloco directamente endovenoso para que tenga acción rápida y se elimine, si es posible, los de eliminación biliar, ¿ya? La velocidad de distribución es menor, no penetra en todos los compartimentos, significa una pequeña cantidad de distribución del fármaco en el organismo. Entonces, si es mayor, penetra a todos los compartimentos, ¿no? La velocidad de distribución, ahí sí sacamos los cálculos. Entonces, si sale alto, entonces se concentra en casi todos los tejidos. Si sale bajo, no penetra los compartimentos, entonces obviamente no hay distribución, no hay acción terapéutica. Ahí tengo el ejemplo de la digoxina, volumen de distribución 600 litros. Entonces tiene alta acción terapéutica, pero se acumula. Entonces debo dar a dosis indicada. Para eso está el especialista, que es el cardiólogo, que es el que define la concentración de ese medicamento según tipo de insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Hay algunas iniciales, otras avanzadas y otra que es congestiva ya. En séptimo creo que llevan cardiología. Ahí van a sufrir un poquito. Ahí va a doler el corazón, pero de otra forma. Ya, curva de niveles plasmáticos. Entonces, eso habla de la concentración de la proteína albúmina en sangre. Aquí tengo un error en mi diapositiva, la voy a corregir para mandárselos, ¿ya? Está encima un concepto. La fase alfa y la fase beta, ¿no? Se produce la administración de una dosis única por vía endovenosa, ¿no? Y la beta se produce una caída más lenta que refleja procesos de eliminación. ¿Y cuáles serían los factores que modifican la distribución? ¿Qué factor modifica la unión a proteína plasmática, además de la baja o de la alta cantidad de albúmina? Otros factores: flujo sanguíneo en el tejido, afinidad del fármaco por el tejido, contenido lipídico del tejido y grado de unión a las proteínas plasmáticas. El grado, por ejemplo, de unión a las proteínas plasmáticas, eso depende de la característica del fármaco. Hay fármacos que se unen más y otros menos. Por ejemplo, el que a ustedes les gusta, la ritalina, el clorhidrato de metilfenidato, es altamente tóxico y usted se va a quedar, le va a dar, ¿cómo se llama? Alzheimer, no Alzheimer, ¿no? Pérdida de la memoria de aquí a unos 10 años. Cuando quiera ejercer la medicina, se va a haber olvidado todo por haber usado ritalina en esta época. Ella se une apenas 20%. Eso quiere decir que yo, para tener una atención, debo tomar el clorhidrato de metilfenidato, que es la ritalina, cada 2 horas. Pero ese medicamento está diseñado para el síndrome de déficit de atención con hiperactividad. Eso es para una falla del receptor dopaminérgico. Cuando mi paciente tiene una activación en la recaptación, libera dopamina, no se une al otro, al receptor, no hay acción y se recapta. La libera y se la vuelve a comer, más o menos, ¿no?
Entonces, es para esos pacientes, no para paciente normal que tiene una sinapsis normal, ¿no? O relativamente normal. No es para ese paciente. Entonces, si yo tomo este medicamento como un paciente normal que no tiene síndrome de déficit de atención, eh, saboteo mi propia sinapsis, porque yo estoy bloqueando el recaptador y estoy saboteando. Entonces, de aquí 10, 15 años, comienza la pérdida de la memoria. Y no va a ser Alzheimer, va a ser de causa de la Ritalina, del abuso de la Ritalina. Si usted ha tomado una o dos veces, ¿no? No hay problema ya, va a eliminarlas. Pero si siempre lo hace, usted está abusando. Entonces va a tener la consecuencia. No hay nada mejor que el café y una tortita de zanahoria con chocolate. Eso alegra el corazón y da ganas de estudiar, ¿no? A ver, ¿a quién no le alegra? A ver que llegue aquí ahorita a mi mesa un café con tortita de zanahoria y chocolate. Ahorita que estoy a dieta, digamos, ¿no? Pucha, lo voy a amar, digamos, ¿no? Lo mismo ustedes, ¿no? Hasta ganas da de leer más, ¿no? Mejor que medicamento, ¿ya? Medicamento es para patología, no es para paciente sano y no es para resolver algún problema con falta de disciplina, digamos, ¿no? La falta de disciplina se resuelve con orden, ¿no? Si no lo puede resolver solo, busque a alguien que le ayude a disciplinarse, ¿ya? Eh, Falta de disciplina no se resuelve con medicamento. Medicamento es para patología, ¿ya? Quiero que les quede bien claro eso, por favor. Factores que modifican la distribución, entonces. Las barreras corporales, ¿no? Ofrecen dificultad al pasaje de algunos fármacos, ¿no? Barrera hematoencefálica y las barreras placentarias, ¿no? El porcentaje de fármacos desde el plasma hacia el encéfalo y líquido cefalorraquídeo se hace a través de la barrera hematoencefálica. Solo es permeable a sustancias liposolubles e hidrosolubles muy pequeñas, urea, alcohol, ¿no? La glucosa la atraviesa por transporte especializado. La glucosa atraviesa la barrera hematoencefálica solita, no necesita la respiración celular como para los otros tejidos. Para el sistema cerebral, ¿no? Por decirlo así, va por un transporte especializado. Entonces, cuando usted toma un traguito de té con azúcar en la mañana y aunque no haya comido, ¡puf!, va a despertar rápido, porque se va por un transporte especializado y ya tengo glucosa para mi neurona, aunque mi estómago suene de hambre, ¿ya? Estoy despierta y aunque estoy sin poca energía, porque no he consumido mucho, pero estoy despierta. Entonces, eso es lo que hace un cafecito con azúcar, ¿ya? Las sustancias muy ionizadas, como las aminas cuaternarias o las penicilinas, normalmente son incapaces de atravesarla. 3 mecanismos de exclusión, ¿ya? Ahora existe la barrera también placentaria, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con los medicamentos que atraviesan barreras placentarias para nuestra paciente embarazada, por el cuidado del bebé, por el cuidado del bebé. Medicamentos también que atraviesan leche materna, también para tener cuidado con el bebé. Cuando hace un tratamiento para solamente la mamá, entonces obviamente debe cuidar que ese medicamento no atraviese barrera placentaria, o si está dando de lactar, no atraviese leche materna, para no tener que darle, administrar el medicamento. En caso de placenta, puede causar problemas en su formación y teratogenicidad, o también si es digamos, un medicamento para un digitálico, ¿no? Y al atravesar la barrera placentaria, nosotros también estamos aumentando la contractibilidad cardíaca del bebé. Y él no es el que tiene el problema, es la mamá. Entonces hay que buscar medicamentos que no atraviesen barrera placentaria ni leche materna, porque el tratamiento es para la mamá, no para el bebé. ¿Ya? Para eso hay especialidades también. Ahora ya saben la importancia de las especialidades. Aquí. Epitelio trofoblástico, tejido conectivo coriónico y endotelio capilar, ¿ya?
Esos son los 3 estratos de los tejidos fetales. Entonces, la penetración es mínima para los fármacos con alto grado de disociación o baja liposolubilidad. Los amonios cuaternarios, la sustancia hidrosoluble de peso molecular superior a 1000 no atraviesan la barrera placentaria. Sin embargo, la placenta es permeable a fracciones no ionizadas, a las no electrolitos, liposolubles, éteres, cloroformo, las hormonas esteroides, alcohol, salicilatos, por eso la aspirina es teratogénica, atropina, barbitúrico, que son todos los sistemas nerviosos central, antibióticos y alcaloides. Todo ello atraviesan la barrera placentaria causando daño en el bebé. ¿Ya? Los fármacos que atraviesan por difusión pasiva facilitada epinocitosis son las inmunoglobulinas tipo gamma globulinas. También atraviesan, ¿no? La barrera hematotesticular y la hematoocular está formada por las células de Sertoli que actúan a modo de barrera, impidiendo que cualquier sustancia pueda entrar en contacto con los espermatozoides y células precursoras. Entonces hay que cuidar también cuando se hace un tratamiento a los varoncitos que no atraviese esta barrera, porque si no va a causar daño, muerte o malformación de los espermatozoides. Y eso puede causar o esterilidad o también un embarazo con malformación en el feto, ¿ya? Barrera hematoocular. El ojo presenta las siguientes barreras que impiden la penetración de los fármacos. A los instalados tópicamente, barrera corneal. A las aplicaciones sistémicas, la barrera hematorretiniana externa, hematorretiniana interna y la hematoacuosa. Entonces, en algunos casos, yo necesito atravesar la barrera para hacer un tratamiento directo ahí. Pero en otros casos es solo de carácter tópico y no necesito entrar en la hematorretiniana interna, ¿no? Es netamente, necesito llegar solo a la corneal, digamos, ¿no? Entonces, por eso los colirios deben ser prescritos por oftalmólogo, ¿ya? No por tu vecino ni tu amigo, para no entrar en no atravesar ninguna barrera que pueda lastimarte, ¿ya? Recuerden que si hay daño retiniano, hay pérdida de la visión, ¿no? Porque puede haber un desprendimiento de retina y causar pérdida o ceguera. Ahora, la redistribución, ya estamos casi terminando y de ahí vamos a ir a la eliminación. Es típico sobre todo aquellos fármacos muy liposolubles. Por ejemplo, en el caso de administrar un fármaco por vía endovenosa, el tiopental sódico, que es un anestésico. Ese se redistribuye. Tiene la acción, fármaco no usado, se reabsorbe otra vez y tiene otra vez acción. Entonces, por eso el anestésico demora, ¿no? Y es administrado netamente por anestesista, por el control, esa persona sabe la cantidad exacta. Pero parece poco, no es poco porque se redistribuye. Actúa, se vuelve a unir y vuelve a actuar hasta que se usan todos los metabolitos, ¿ya? Todo el principio activo completo se usa y se excreta, ¿ya? En primer lugar, entonces, irá directamente al torrente circulatorio, donde se irá distribuyendo, pero no llegará a un estado estacionario porque inicialmente alcanzará mayores niveles en órganos con mayor flujo sanguíneo, cerebro, riñón y pulmón, que en los de menos flujo, tejido subcutáneo, ¿ya? Y el metabolismo o biotransformación, eso ocurre en el hígado, ¿no? El metabolismo es hepático, fármaco no usado, principio activo no usado, se debe metabolizar para ser excretado, ¿no? Entonces el proceso farmacocinético en el cual el fármaco se convierte en moléculas más pequeñas, más polares, quiere decir más solubles en agua, a través de reacciones bioquímicas que serán eliminadas por el organismo, principalmente por el sistema renal. Metabolismo y biotransformación. ¿Cuál es la diferencia? Propiamente dicho, se refiere a las modificaciones bioquímicas que se le hace al fármaco, que sufren las sustancias endógenas como endobióticos dentro del organismo, por ejemplo, hormonas, colesterol, ácidos biliares. Eso sufren metabolismo. Los que sufren biotransformación se refiere a las modificaciones que experimentan las sustancias exógenas, xenobióticos, dentro del organismo, por ejemplo, fármacos, pesticidas,
procarcinógenos, etcétera. Entonces, aquí tengo el cuadrito, el fármaco, está la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Y entonces, ¿cuáles serían los objetivos de la biotransformación? Es la inactivación del fármaco, la activación y el mantenimiento de la actividad, ¿no? Favorece la excreción del fármaco al convertirlo en metabolitos que por lo general son más polares, más hidrosolubles y menos liposolubles que la molécula madre. Alguien está hablando en el grupo. Y menos liposolubles que la molécula madre. De esta forma, del fármaco y sus metabolitos pueden ser eliminados de forma fácil, rápida y principalmente por vía renal o biliar, ¿ya? Porque obviamente si se metaboliza en el hígado, obviamente se puede excretar por la bilis, ¿no? Casi automático. Sitio de biotransformación, el sistema hepático. Sitio de biotransformación, tejido gastrointestinal, el estómago. La acidez puede metabolizar ciertos fármacos que debido a esto no se administran por vía oral. Por ejemplo, la penicilina. Ahora ya saben por qué no existe penicilina vía oral. Solo inyectable. Pero sus derivados, amoxicilina, ampicilina, sí hay. ¿Por qué? Porque se biotransforma en el ácido gástrico y listo, se eliminó sin acción terapéutica. En el intestino, biotransformación intestinal, algunos fármacos se administran por vía oral, por ejemplo el clonazepam, ¿no? Entonces ese sí necesito que esté ahí y se absorba, ¿ya? No va a pasar nada, se absorbe en el intestino, por eso es que el clonazepam también viene con una pequeña cubierta para protegerlo del ácido del estómago. Se metabolizan entonces más ampliamente en la mucosa del intestino que en el hígado, ¿no? Así el intestino puede contribuir al efecto del primer paso, entonces se va a metabolizar en el hígado y no en el intestino y no necesariamente irá hígado. Pulmones. Aunque los fármacos que se administran por inhalación evitan el efecto del primer paso hepático, o sea, no hay metabolismo hepático, el pulmón también puede participar en el metabolismo presistémico o biotransformar y excretar a los fármacos que se administran por vía inhalatoria. Entonces, se administra, se inhala, hay acción terapéutica y el mismo lo biotransforma y lo excreta por la exhalación, ¿ya? Es una acción bien rápida. Y los mecanismos de biotransformación, oxidación, reducción, hidrólisis, ¿ya? Eso le van a dar una leidita. No es algo que yo voy a enfatizar. A mí, yo prefiero enfatizar en las partes principales de la farmacocinética, ¿ya? Por ejemplo, oxidación, mediante este mecanismo se modifican muchos alcoholes primarios, anillos aromáticos y aminas. Entonces, si usted consume mucho alcohol, usted le va a dar trabajo a su hígado oxidando ese alcohol. Entonces, ya sabe por qué hay hepatotoxicidad. Reducción, enzimas microsomales hepáticas y de otros tejidos que catalizan la reducción de muchos componentes nitrogenados. Hidrólisis. Las enzimas hidrolíticas se encuentran sobre todo en el plasma y en el tejido. El ácido acetil salicílico, la aspirina, se descompone por hidrólisis en acético y ácido salicílico, y este último en el verdadero, ¿no? Entonces, fíjense, no todos los medicamentos tienen la misma biotransformación. Unos son por oxidación, otros reducción y otros por hidrólisis. Y aquí en las reacciones de primer paso, ya por el tipo de enzima y qué medicamento, ¿no? Ese cuadro está perfecto. Oxidación, hidroxilaciones alifáticas, reducción, hidrólisis. ¿Cuál es la enzima que lo ayuda? En oxidación, citocromo P450, flavin, monoxidasa, alcohol deshidrogenasa, aldehído deshidrogenasa y santina oxidasa. ¿Cuáles son los medicamentos que sufren oxidación? Propanolol, fenobarbital, fenitoína, fenilbutazona, anfetamina, warfarina. Y así sucesivamente para que sepan, ¿no? La enzima que ayuda y el medicamento que trabaja ahí. Y la enzima o el sistema citocromo P450 o la proteína plasmática P450 es en la que se unen los medicamentos.
la proteína plasmática, ¿no? El sistema citocromo P450, el principal sistema donde se unen los medicamentos. Si no se une ahí, no hay acción terapéutica porque no habrá quien nos transporte hacia el sitio de acción, ¿ya? Pueden ser por inducción enzimática, por represión enzimática, por estimulación enzimática o por inhibición enzimática también, ¿ya? Y aquí, hablándolo en resumen en el cuadro, las sustancias inductoras e inhibidoras del citocromo P450. Tenemos, fíjense que el citocromo tiene varias subdivisiones aquí, ¿no? Hay varios citocromos, el A2, el C9, el C19, D6, E1, A4. Yo no voy a exigirle eso porque es nivel maestría, ¿no? Porque hay medicamentos, todos los medicamentos se unen al citocromo P450, pero hay unas subunidades, ¿no? Como por ejemplo cafeína, clozapina y teofilina, a la citocroma del citocromo P450 1A2, ¿no? No vamos a entrar en niveles de maldad con ustedes. Inductores, el omeprazol, rifampicina, tabaco. Estos inductores pueden anular la acción de estos sustratos, ¿no? Potenciar la acción de los sustratos, y los inhibidores, cimetidina, ciprofloxacina, diltiazem y eritromicina, pueden inhibir a los sustratos o viceversa, ¿no? Entonces hay saboteo en una interacción. Ahí están las reacciones de fase 2, también tenemos el tipo de conjugación, la enzima y el medicamento que actúan. Dicho en cuadro, también la biotransformación, droga liposoluble, metabolito soluble. Cuando es hidrosoluble hay mayor solubilidad, entonces mejor difusión de barreras biológicas. Cuando hay menos hidrosoluble, hay menor unión proteica, peor difusión de barrera, menor reabsorción renal. Y los factores que modifican, pueden modificar los químicos, los genéticos y los fisiológicos, ¿no? Los genéticos y los fisiológicos son netamente características personal del paciente. Por ejemplo, el polimorfismo genético es el principal factor que implica que el metabolismo de un mismo fármaco pueda ser distinto en individuos de la misma especie. Los fisiológicos, edad, en función hepática en general y metabolismo en particular varían con la edad y con muchos de los fármacos. Así que coma sano, duerma bien, haga deporte, toma agua, así no se va a enfermar porque cuando sea viejito toda la función está dificultada y el fármaco agrede más, ¿ya? Otros que modifican la biotransformación, el sexo, la gestación y los factores ambientales, ¿no? Sabemos que algunos medicamentos, por ejemplo, hormonas femeninas son de mejor aceptación femenina y no va a alterar la fisiología, ¿no? En caso de gestación, debemos tener en cuenta que el estrés también no ayuda en la acción de algunos medicamentos. Y en la gestación buscar los que no atraviesan barrera placentaria. Y los factores ambientales, la desnutrición, los cambios hormonales, la exposición a químicos y la drogadicción. La exposición a químicos son esas personas que trabajan en fábricas donde hay muchos solventes orgánicos, entonces están expuestos a químicos y entonces los medicamentos pueden interactuar con esos químicos inhalados por ellos, ¿ya? Y en caso de drogadicción, el abuso de estupefacientes y de fármacos va a interactuar con otros medicamentos o con los medicamentos se usa estupefaciente y va a modificar su biotransformación y va a dificultar la excreción. Otros factores ya patológicos son la insuficiencia hepática, renal, cardíaca, hipoxemia, hiperbilirrubinemia y desnutrición en niños. Eso sí o sí modifican la biotransformación. También el hipertiroidismo, la fiebre alta y la uremia. La fiebre especialmente hay que controlarla porque está tomando otro tipo de medicamento y el pacientito tiene fiebre, entonces va a interrumpir la biotransformación de los otros medicamentos. Y seguimos con los factores farmacológicos, la vía de administración, la dosis, la unión a proteína plasmática, el pH urinario y la interacción farmacológica. La interacción es muy importante.
y son de los conceptos que usamos. No queremos leer reacción adversa, toxicidad, interacción, contraindicación. Y son las cosas más importantes a leer porque me pueden sabotear mi propio tratamiento, ¿no? Y la excreción, una vez biotransformado el medicamento, lo excretamos, ¿no? La excreción, entonces, es el proceso mediante el cual el fármaco y sus metabolitos son expulsados desde la circulación hacia el exterior del cuerpo. Excreción, como concepto general, es la expulsión del fármaco del organismo. Eliminación es la desaparición de la sangre del cuerpo, o sea, desaparición del fármaco de la sangre del cuerpo de la forma activa del fármaco, ¿no? Puede ser eliminado mediante dos mecanismos: biotransformación a metabolitos inactivos y excreción, ¿no? Protorrea, que es la cantidad total de fármaco a eliminar, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a quedar con farmacocinética, ¿no? Siguiente clase vamos a hacer la farmacodinamia. Y vamos a hablar ya lo que es farmacocinética y farmacodinamia en unión con conexión con los receptores, ¿ya? Vamos a tener a las 10 de la mañana, ahorita son 9:43, ¿ya? Vayan a traerse un vasito de agua o algo. Y van a las 10 de la mañana, vamos a hacer esa prueba diagnóstico, ¿ya? 20 minutos nada más de examen, es cortito, son 10 preguntas de selección múltiple. No vale nota, pero para mí, cómo responde usted a ese examen me ayudará a poder entenderlos mejor y a poder enfatizar en algunos casos o en otros casos pasar de largo porque usted está con un alto conocimiento en el área básica, ¿no? Y entonces será más fácil, ¿no? Y así yo podré dar una mejor atención a ustedes, ¿ya? Así que a las 10 en punto el examen está. Voy a colocar ahora el link ahí en publicaciones para que no haya margen de error. Y usted entra con su correo y contraseña y da la prueba de diagnóstico. ¿Está bien? Entonces, mientras voy descargando la grabación del tema, ya se va activando su examen. ¿Está bien? Y yo continúo aquí con ustedes mientras usted da el examen, ¿ya? O a las 10:20, conforme va terminando el examen, usted va saliendo sin problema y yo permanezco aquí hasta el final. ¿Está bien? Nos vemos entonces con el grupo B1, B2 el sábado en práctica. Y eso, y ahora subo el PowerPoint también y la grabación, ¿ya? Doctora, Sí, yo tengo dos dudas. ya, mamita. A ver, hay tres manitos por aquí. Esther, ¿quién más? Olivia y Saucedo. Sí, puede hablar. Ya, usted estaba hablando en la parte de absorción Ujú, de lo beta bloqueantes, ujú. como el atenolol, y dijo que son para hipertensiones y no escuché la última palabra. Los beta bloqueantes son para hipertensión de carácter cardiológica, eso. Ya, y la otra duda es, usted está hablando de los factores que modifican la absorción del fármaco y entre ellos está la influencia del pH. Ya. Y ahí usted